Muy bien, seguimos con Mapuchito Noticias. Hubo elecciones en Bolivia y sabemos que vamos a hablar con alguien que es palabra autorizada para analizarnos y contarnos un poco cuál es su visión de este proceso electoral que, bueno, se ha llevado con éxito porque además ha tenido contralores internacionales y los resultados son por todos conocidos. Por allí lo que quizás empañó haber llegado a esta instancia es el proceso anterior que se ha vivido, ¿no? Vamos a conversar con Federico Storani. ¿Cómo estás, Freddy? Un gusto en saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Muchísimo gusto en estar nuevamente en contacto con ustedes. Bueno, ¿vos cómo has vivido el proceso electoral de Bolivia? ¿Cuál es tu evaluación? Lo viví con mucha expectativa, con mucha y por supuesto también con cierta frustración en cuanto a que fue un hecho lamentable que se hubiera dado el golpe hace un año, ¿no? Seguro. Porque cuando uno repasa el contexto, en ese momento se argumentó que había habido un proceso fraudulento por parte del gobierno de Evo Morales y a pesar de que la Comisión Interamericana había hecho recomendaciones de la OEA y que el gobierno de Evo Morales estaba dispuesto a cumplirlas, incluso el Tribunal Electoral había convocado a nuevas elecciones, se produjo un golpe de Estado, lo cual ya no cabe la menor duda, teniendo en cuenta que el jefe del ejército prácticamente le dijo que renunciara al presidente, ¿no es cierto? Y una vez que eso ocurrió, se dieron cambios muy, pero muy negativos en Bolivia, vale la pena recordar. Bolivia había tenido un crecimiento económico muy importante, era uno de los modelos que se llevaban adelante para imitar en el resto de la región y también había tenido algunas conquistas que permanecían en el tiempo sin realizarse, tales como por ejemplo el reconocimiento de la región. De allí la denominación de Estado Plurinacional de Bolivia y la adopción de algunos emblemas que reconoce ese carácter. Pero tal vez lo más importante haya sido la nacionalización de las fuentes de energía que le dieron una capacidad de autonomía y de ingreso económico a Bolivia como prácticamente no lo había tenido, mejorando sus estándares de educación, de alfabetización. El golpe de Estado, lo primero que hizo, encabezado por sectores de extrema derecha, como el caso de este señor Camacho, el macho Camacho, como se hace llamar, de los grupos separatistas, del sector más clasista, digamos así, de Santa Cruz de la Sierra, del sur de Bolivia, y con un títere como fue esta señora Añez, que dieron marcha atrás con muchas de las conquistas desde el punto de vista social y económico que se habían producido y además con una persecución política muy dura. Para concluir, digamos, esta pequeña síntesis, vale la pena resaltar que no solamente estuvo proscripto el propio Evo Morales, hubo más de 500 dirigentes del MAS, el Movimiento del Socialismo en Bolivia, que fueron proscriptos, y además que hubieron masacres que podrían haberse evitado si no hubiera existido la complicidad también de la OEA en particular del señor Luis Almagro, que cumplió un papel tanto en Cochabamba como en Secata, por ejemplo, Ujú. donde hubo decenas de muertos. Por eso te apuntaba que en realidad uno interpreta que el proceso electoral fue un buen resultado con una conclusión de que hubo un contralor para que así fuera, pero el proceso de este último año con este golpe de Estado marcó también aspectos difíciles de la vida democrática de ese país, ¿no? Es así, y lo muy lamentable, porque eso nos toca a nosotros, es que a un partido con una historia, con una doctrina que se inspira en Hipólito Yrigoyen y su posición en la Primera Guerra Mundial, de neutralidad frente a la guerra de los imperios, que se continuó después con Arturo Humberto Ilia, con esa gran presidencia
cuando, por ejemplo, se negó a enviar tropas a Santo Domingo cuando se produjo un golpe de Estado en el año 1965, aquel que consiguió la resolución 2065 que fue el hito más importante en la posibilidad de reconquistar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y el propio gobierno de Alfonsín, no nos olvidemos, Raúl Alfonsín, cuando en los jardines de la Casa Blanca le contestó al propio Ronald Reagan en un ejemplo de dignidad, de autonomía, digo que tiene esa historia, que tiene ese bagaje, no haya tenido una posición clara con respecto a la solidaridad con Bolivia, no haya condenado claramente el golpe y no haya sido solidario como corresponde a la Unión Cívica Radical históricamente. Seguro. Hablando un poco de la situación de Argentina y cómo estamos en estos días, se vienen tiempos difíciles que van más allá de la pandemia. Bueno, está clarísimo que sí, ya estábamos en una situación extremadamente vulnerable y la pandemia nos hizo más vulnerables todavía en materia económica y social, básicamente. La Argentina necesita casi como el aire para respirar, hacerse de divisas genuinas. El gobierno anterior de Mauricio Macri condicionó extremadamente el futuro al haber tomado ese crédito stand-by del Fondo Monetario Internacional que dejó vencimientos y obligaciones que son muy condicionantes para el desarrollo económico. Pero bueno, yo creo que es importante también que el actual gobierno tome algunas iniciativas que superen enfrentamientos y confrontaciones artificiales y ponga en marcha algunos mecanismos que él mismo insinuó, o mejor dicho, más que insinuó, señaló, enumeró el propio Fernández ante la Asamblea Legislativa en su discurso inaugural. Por ejemplo, la posibilidad de constituir por ley un consejo político, económico y social que integre sectores empresarios, la producción, universidades nacionales, a los diferentes credos religiosos y a otros componentes sociales que puedan incorporarse a los efectos de ir encontrando denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado. Muy lamentablemente esto hasta ahora no ha ocurrido y se profundizan estas divisiones que lo único que hacen es crear un clima de zozobra y que postergan la posibilidad de que la Argentina se recupere lo más pronto posible. Estuve hablando con Chiche Dualde. Ellos están planteando una especie de juntar a aquellos sectores peronistas que sean esencialmente anti-K, anti-Cristina Fernández, y hablan de la fragilidad que tiene Alberto Fernández en estos tiempos, y es más, me dijo que Eduardo Dualde estaba enojado, medio enojado si lo miramos con un solo ojo, porque interpreta de que Alberto Fernández no está cumpliendo con lo que ellos tenían como expectativa y que aquí habría que formar una gran coalición a los efectos de proponer una Argentina donde se puedan llevar a la práctica bases sustentables donde todos con 4 o 5 puntos coordinantes puedan trabajar para que se conviertan en políticas de Estado. Bueno, algo de eso se trata. Yo prefiero llamarlos a través de mecanismos institucionales, por eso que hablo de la constitución de un Consejo Político, Económico y Social por ley. ¿Por qué por ley? Porque bueno, en el Parlamento están representados todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, valga la redundancia, y además existen antecedentes legislativos de las fuerzas más importantes de la Argentina. Hay proyectos en ese sentido presentados por radicales, por peronistas, también por socialistas. Hay uno muy interesante de Giustiniani, socialista, hay uno de Mario Lozada, también del radicalismo, hay de representantes también del peronismo. Y la fuerza que tendría que saliera por ley le daría una enorme legitimidad porque es la máxima expresión que tiene el pluralismo político en la Argentina, el Parlamento. Eso le daría una legitimidad que nadie podría cuestionar y por lo tanto se podrían encontrar esos denominadores comunes sin tener que llegar a una situación tan excepcional como fue en su momento lo que tuvo que hacer aquel acuerdo que hicieron en su momento Dualde y Alfonsín después de la crisis del 2001. ¿Vos crees que Dualde sigue siendo un buen referente del campo de la política con quien se pueden generar consensos?
Mira, yo no descarto absolutamente a nadie, sería un tema soberbio de mi parte hacerlo. Lo que yo prefiero, más que personalizar, es proponer ideas, mecanismos, instrumentos. Y por eso es que permanentemente estamos planteando estos instrumentos. Algunos pueden realizarse incluso aún en esta coyuntura con pandemia, como el Consejo Económico y Social. Otros tendrán que encontrar mejor clima, por ejemplo, la posibilidad de realizar un nuevo congreso pedagógico que quedó a mitad del camino con Raúl Alfonsín, porque para nosotros es un pilar básico de igualdad de oportunidades, de posibilidades, una educación pública de excelencia, que nos permita tener las ventajas comparativas de tener un pueblo con una educación de excelencia que le permita afrontar los desafíos de la globalización. Por eso es que creo que hay que ir con los primeros pasos, con los prioritarios, y en este caso hay que buscar esos denominadores comunes. El peor camino son esas confrontaciones y enfrentamientos artificiales, como dije antes, que no son verdaderos. Freddy, vos hablabas de Alfonsín. Alfonsín fue mentor del Mercosur y vos hablabas recién también de esta cuestión planteada de la falta de solidaridad con la situación que se dio en Bolivia. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Completamente. Si uno rescata alguna de las políticas de Estado de Alfonsín, son muchísimas, ¿no? Desde la política de derechos humanos, que alguna vez hemos hablado, pero también tenemos que destacar, por ejemplo, el Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, que en su momento no estuvo al borde de una guerra, por la cuestión del Beagle, la resolución también de manera bueno, ahí tuviste un pacífica protagonismo importante. por los llamados hielos continentales. Bueno, yo sí fui el miembro informante en la Cámara de Diputados en ese momento, porque era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y trabajamos bien y logramos un tratado que nos dio un horizonte de paz y de la posibilidad de complementar y de trabajar en favor de la integración. Pero uno de ellos, como vos bien referís, es también haber puesto los pilares de lo que fue el Mercosur, cuando se hicieron los acuerdos de Ouro Preto, que luego se ratificaron y que para mí tienen que ir dando una vuelta de tuerca en la profundización y no en el distanciamiento. No solamente tiene que haber acuerdos desde el punto de vista económicos, comerciales, que nos hagan crecer un espacio regional integrado, que tenga un nivel de escala más adecuado a lo que hoy es la globalización, sino también algunas unificaciones de banderías políticas que nos permitan presentarnos con una personería frente a los países más poderosos del mundo como una sola entidad, como el Mercosur, ¿no es cierto? Que vamos a ser mucho más escuchados y que era el proyecto fundamentalmente inicial de Alfonsín. ¿Vos tenés alguna referencia de qué ha pasado con el Parlasur, que en su momento fue tan promocionado? Bueno, el Parlasur tiene un papel muy pobre, muy decorativo, diría yo. Papel secundario. Porque no nos olvidemos, muy secundarios. No es que esté mal, pero a diferencia de lo que es, por ejemplo, el Parlamento Europeo, cuyas decisiones tienen fuerza obligatoria para los Estados miembros, el Parlasur lo único que puede hacer son recomendaciones. Y por lo tanto lo que hacen son declaraciones de buenas intenciones, pero con una poca injerencia. Me parece que los países, los gobiernos, los estados, deben involucrarse más en un proceso de integración para que pueda existir un mecanismo, un organismo supranacional, como puede ser el Parlasur, con una mayor fuerza, ¿no? Freddy, ¿cómo está el panorama interno de la Unión Cívica Radical? Bueno, ahora estábamos pero muy embalados, por decirlo de algún modo, con la posibilidad de producir una renovación imprescindible en el radicalismo, porque yo creo que el radicalismo en su momento ayudó a construir una herramienta para que el pueblo argentino pudiera garantizar equilibrio y control y alternancia en el poder, pero nunca fue parte de un gobierno de coalición, me refiero a Cambiemos, ¿cierto? Y yo creo que el radicalismo está llamado a liderar ese organismo, ese conglomerado, por historia, por tradición, por arraigo, por ideas. Y estábamos
pleno proceso y bueno, no se pudo concretar. Pero bueno, esperamos poder hacerlo. Nosotros empezamos una síntesis, que es la síntesis encabezada por Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, que ha logrado, si el primero es el único intendente que tenemos del Gran Buenos Aires, de origen radical, y ha logrado equilibrio entre preservar la salud, el sistema sanitario, y también la actividad económica, comercial e industrial. Y Juan Manuel Casella, y humildemente en mi caso, podemos dar garantía de un radicalismo histórico, auténtico, genuino, de una figura que se proyecta prometedora, con un pensamiento socialdemócrata moderno, que es lo que a nosotros nos identifica. Está el senador Martín Lustó, con el cual estamos en permanente consonancia. Vos hablabas de Gustavo Posse, también vale contarlo, recordarle a la gente que es el hijo de Melchor Posse, hay un dirigente radical también de fuste, ideológico e importante en el partido. Sí, sí, sí. Melchor Posse fue varias veces intendente de la ciudad de San Isidro, y posteriormente su hijo, Gustavo Posse, digamos, tomó la posta. Y siempre han logrado que la expresión del pueblo soberano, del pueblo de San Isidro, los haya elegido por las buenas gestiones que han sido evaluadas. Fundamentalmente, como dije, en materia de salud. Hay un hospital que fue construido justamente durante la gestión de Melchor Posse, muy, pero muy reconocido, con mucho prestigio, y eso es lo que le ha permitido soportar esta situación de pandemia con mayor eficiencia que otros municipios. Freddy, como siempre, un gusto conversar con vos, te agradezco que me hayas atendido. Bueno, para mí un gusto y a disposición para cualquier otro momento, y aprovecho para mandar un abrazo a todos los amigos por esa hermosa región. Bueno, y te esperamos cuando así pase esta pandemia, algo vamos a poder hacer por aquí. Te tomo la palabra, Bueno, seguramente estaré. Un abrazo. un abrazo enorme, Freddy, que estés muy bien. Muy bien, así hablábamos Hasta luego, adiós. con Freddy Storani, una vez más nos atendió para poder conversar con él. Siempre es importante escucharlo y tener precisiones acerca de lo que les estábamos hablando y que ustedes también han podido tener aquí en Mapuchito Noticias, para que tengan la opinión calificada de un referente nacional de la política nacional. Hace un rato Chiche Dualde, ahora Freddy Storani. Esta es la información que te brinda Mapuchito para que estés todo el tiempo actualizado, no tan solo de lo que ocurre aquí a la vuelta de casa, sino también en el orden nacional.